Bienvenidos a un nuevo programa de El Metrónomo. Conti, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta en este segundo programa y agradecemos a todos los que nos siguieron en el estreno, tanto en la pantalla de Canal 2 como en YouTube. Bueno, y a todos los que todavía no lo hicieron, les contamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos buscan así, El Metrónomo Noticias. Estamos en Facebook, en Instagram y en todas las plataformas como Spotify, YouTube y mucho más. Pueden seguirnos si todavía no lo hicieron. Los que no saben, estamos acá en el patio hoy de cacería en Acef Bichilani y San Antonio. El 4 de marzo es el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad. Por eso, en el ámbito de la salud, se toma todo el mes para concientizar sobre esta patología. Estuvimos hablando con el doctor Mariano García. El sobrepeso y la obesidad a nivel mundial son una pandemia, digamos, o sea, ha aumentado su prevalencia a lo largo del tiempo. En los últimos 30 años se ha triplicado, en algunos lugares cuadruplicado, en otros, la cantidad de gente con sobrepeso y con obesidad. Bueno, es una patología o un problema de difícil tratamiento porque responde a múltiples causas, no es una sola causa, sino que se la puede abordar desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social, desde un montón de aristas y de todos lados se puede accionar para poder trabajar sobre ella. ¿En Gualeguay se ven muchos casos? Sí, en todos lados, ¿no? En todos lados. Esto, la verdad que no hay mayor diferencia. Sí, las diferentes culturas, las diferentes formas de vida que tiene la gente alrededor del mundo puede marcar alguna diferencia en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, pero hoy es un problema a nivel mundial, en países desarrollados y subdesarrollados. Bien, ustedes tienen un grupo que trabaja sobre esto, ¿de qué se trata? Sí, nosotros tenemos un equipo de trabajo que se llama Empezar, que trabajamos hace ya más de 7 años en equipo, porque justamente nos dimos cuenta que esta patología, al ser tan compleja en cuanto a sus orígenes, es muy, diría que imposible abordarla desde una disciplina. Por lo tanto, tanto la nutricionista que trabaja con el equipo, que es Analia Pesuti, la psicóloga, el profesor de educación física, bueno, en el caso mío que soy médico, todos veíamos desde nuestro punto de vista la misma problemática y las mismas frustraciones. Por eso, a nivel mundial, el porcentaje de éxito, llamémosle así, a aquella persona que puede lograr cambiar sus hábitos y bajar de peso y sostenerlo en el tiempo, el porcentaje de éxito es muy bajo a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros consideramos que había algo que teníamos que sumar o que teníamos que ver que no se estaba viendo en el abordaje de la patología. Nosotros tenemos una filosofía bastante que junta la mirada de la psicología, de la nutrición, de la medicina y de otras ramas, de otras herramientas que hoy el mundo de la ciencia nos brinda y que creemos que es importantísimo poder combinarlo, como la neurobiología, la neurociencia, para conocer cómo funciona el cerebro de la persona y en función de eso ser más efectivos en nuestras acciones. Realmente resolver el tema de la obesidad y de sobrepeso no se trata de empezar de conocer los alimentos, de tener un listado de alimentos prohibidos, un listado de alimentos permitidos. Eso ya está demostrado que no funciona, lo mismo que los esquemas arbitrarios de cómo alimentarse, sino que consideramos que el sobrepeso y la obesidad son una consecuencia, no una causa, y que si trabajamos sobre la consecuencia nunca vamos a lograr éxito. En cambio, si apuntamos a trabajar sobre las causas que llevan al sobrepeso y la obesidad, tenemos más chance de ser efectivos. Básicamente las causas son los hábitos, y los hábitos tanto en la alimentación como en la actividad física no es tan fácil cambiarlos, pero no es imposible, para lo cual creemos que primero la persona tiene que verse como si se viera externamente cómo está haciendo con sus hábitos para poder darse cuenta, y una vez que hay un darse cuenta, recién ahí es posible accionar. Por lo menos es la experiencia que nosotros tenemos en el grupo desde hace varios años.
el sobrepeso y la obesidad ya llevan implícita una lista de problemas simplemente por el hecho del sobrepeso, y después se asocia obviamente a un montón de enfermedades, tanto cardiometabólicas como son la hipertensión arterial, la dislipidemia, aumento del colesterol, de los triglicéridos, la diabetes mellitus tipo 2, y también un montón de otras patologías como respiratorias, apnea obstructiva del sueño, articulares. O sea, obviamente al cargar el esqueleto mayor peso, las articulaciones obviamente sufren un desgaste mucho más prematuro, y así sucesivamente. Hasta una cosa simple, una apendicitis, por ejemplo, ¿no? En una persona con sobrepeso suele diagnosticarse más tarde por una cuestión anatómica, y eso también tener complicaciones. Una operación, una cirugía de urgencia en una persona con sobrepeso tiene más mortalidad y más probabilidad de que le vaya mal que una persona sin sobrepeso. Por lo tanto, es una patología compleja en sus causas y compleja en sus consecuencias. El 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Dialogamos con integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH de Gualeguay, sobre este tema. La PDH ha estado presente prácticamente desde el año 91 haciendo este acto, que es una convocatoria como homenaje a las hijas e hijos de Gualeguay que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Tenemos una amplia lista de hijos e hijas víctimas, entre las que contamos asesinados y desaparecidos, o asesinadas y desaparecidas. Como desaparecida está mujer Juanita Albelín, como asesinada, o mejor dicho, torturada, y a causa de las torturas que murió acá en Gualeguay, fue Elda Viviani. Ambas no tenían 30 años, y después entre los varones tenemos 16. Todos son datos recogidos por familiares, o sea, los familiares han denunciado la desaparición o la muerte, y después también nos ayudó el Registro Único de la Verdad de la provincia de Entre Ríos. Mucha gente se nos acercó porque en realidad nosotros teníamos hijos de Gualeguay, teníamos pocas personas. El número fue creciendo y en este momento son 19. Nos impactó a nosotros mismos esto, pero la gente se acercaba. Creo que hubo mucho miedo, familiarmente hubo mucho temor en la gente con eso. Entonces, en plena democracia, sabiendo que se estaba confeccionando un libro que iba a ser documental prácticamente, la gente se acercó con mucha más confianza y con todas las historias que están relatadas ahí, que por supuesto lo conocíamos totalmente. La verdad que fue muy duro, muy doloroso, y la presentación vino a hacerla Mabel Cariaga, que es hija de una de las víctimas, Esther Valestrino de Cariaga, que fue levantada de la iglesia Santa Cruz, de la Santa Cruz en Buenos Aires. Sus restos fueron arrojados al mar, de las monjas francesas, y cuando el mar las volvió, ahora que no recuerdo si el mar o el río las volvió a la costa, fueron reconocidas por el equipo de antropología forense, y sus restos están en un jardín de la memoria en la misma iglesia Santa Cruz. Yo estudié ciencia política, la carrera acá en Gualeguay, el profesorado, así que en la carrera íbamos por ahí abordando cuestiones relacionadas a sistemas de gobierno, a democracia, a participación, derechos humanos, así que bueno, los conocí, supe de que existía esta organización acá en Gualeguay, que eso es cierto, en su momento como adolescente no lo supe, y bueno, una vez que los encontré me integré al grupo y me pareció muy interesante mantener una participación activa en él, más allá de la diferencia generacional, y la verdad es que lo que destaco de APDH es que nadie es más que otro, es un grupo en el que hay sumamente respeto. Es muy lindo cómo nos podemos escuchar también y compartir experiencias, ideas, miedos, preocupaciones, diferentes maneras de ver y entender la realidad incluso del día de hoy. Así
lindo también y espero que llame la atención a otros jóvenes de participar, porque el intercambio es algo recíproco, así que bueno, eso es una invitación que hago extensa a la comunidad. En este momento, lo que son los derechos humanos, las políticas de derechos humanos, están siendo avasalladas por lo que es este gobierno. Y sobre todo lo estamos viendo, o sea, no me voy a explayar en nada, porque lo vemos encendiendo la televisión, escuchando la radio, viendo los periódicos, en la represión que hay con muchos sectores más desfavorecidos en este país. Represión física, como puede ser la que ocurre con los jubilados, y luego la represión económica, que es terrible lo que les está pasando a las clases más necesitadas y con menos ingresos. Así que nosotros siempre llamamos a una, una unidad en defensa de los valores que nosotros consideramos que son. En este momento la PDH nació como consecuencia del reconocimiento a esas víctimas, pero luego se universalizó la defensa de otros derechos humanos a nivel medio ambiente, a nivel socioeconómico, a nivel salud, a nivel educación, a nivel cultural. O sea, todo eso estamos siendo en este momento. Yo soy una persona ya bastante entrada en edad, viví todo esto y bueno, yo no había vivido jamás esta agresión. Segundo bloque del Metrónomo, continuamos con mucha más información. ¿Qué tenemos aún? Bueno, estuvimos en la municipalidad de Gualeguay. La intendenta Dora Bogdan nos recibió en su despacho y con ella pudimos hablar de diferentes temas que tienen que ver con la actualidad de la gestión. Todos los inconvenientes y las falencias que hemos tenido con el tema de la calle, sinceramente la inundación para mí fue algo terrible. Y tuvimos una situación, o tenemos actualmente, que toda la cuestión económica, antes vos ibas a nación o provincia, tenías acompañamiento de una u otra manera. Ahora, por los recursos que nosotros tenemos, la coparticipación, que fueron 1.000 millones menos que vinieron, y obviamente que sabemos que la situación económica repercutió en el bolsillo de cada uno de los vecinos, y lo primero que se hace o que tiene uno que ahorrar o acortar que no se pagan los impuestos. Entonces teníamos recursos totalmente limitados. El primer semestre, lo poco que pudimos sacar a licitación era la inflación que teníamos, que era tanta la inflación que en el momento de abrir realmente las licitaciones quedaban todo desestimado, porque obviamente que en ese transcurso habían aumentado un montón las cosas. Es decir, que hubo muchísimas cosas. Yo venía con una expectativa de todo lo que anuncié, de todo lo que tenía programado, proyectado, que no lo pude hacer realmente, que fue por cuestiones económicas que no eran solamente atinentes al municipio, sino a la sociedad en general. En este momento pudimos sumar 25 personas que están pura y exclusivamente, porque eran muy pocas las que teníamos a la parte de la limpieza,
ya sea del barrido y cortar el pasto, que estamos un poco mejor, pero no es lo óptimo. Tenemos los camiones compactadores todos funcionando. Tenemos las 4 máquinas que trajimos en esta semana, una de las máquinas que teníamos en Buenos Aires, que con las chatarras que se subgastaron, esos fondos fue lo que se ocuparon para pagar la máquina de Buenos Aires. Ustedes dirán, eso es la municipalidad, y sí, este año estuvimos así. En otro momento era otra forma de gobierno porque había otro respaldo económico. Ahora nos tenemos que arreglar con lo que tenemos. Y le tuve que dar prioridad, sabiendo la necesidad que tenemos con el estado de las calles y las chacras, tuvimos que darle prioridad a todo lo que nos asesoró desde Hidráulica de la provincia, porque yo no puedo permitir que nos vuelva a pasar lo mismo. Independientemente que si son 400 milímetros, sabemos que son lluvias, que no está preparado ninguna ciudad como para poder resistirlo, pero al menos hacer los trabajos que a mí es que de Hidráulica de la provincia me dijeron que teníamos que hacer, porque esto es un programa macro en el cual hay cuestiones que nosotros lo podemos abordar con nuestros recursos y hay otros que ya escapan a nuestra posibilidad, que es provincia o en su defecto nación por intermedio del CFI, como el tan anhelado circunvalación o la planta potabilizadora que no está al alcance del presupuesto de ninguna municipalidad. Yo en este momento estoy un poco más tranquila porque veo que los servicios estamos normalizándolo. Me faltan las calles, vamos a empezar con un plan de bacheo de 300 millones. Hablé del parque acuático, que era otra de las iniciativas, y de que soy totalmente consciente que nosotros tenemos que apostar cada vez más al turismo, que esos 2 meses de corso se vea reflejado, que sean realmente los 10 restantes. Por eso estamos trabajando con el autódromo, con particulares, porque de la municipalidad no podemos pensar en este momento poner plata en el autódromo. Y el parque aéreo que tenemos, que es una maravilla, también lo tenemos que transformar en acuático, como para estar ofreciendo algo más al turismo, que mi intención era hacerlo el año pasado, pero imagínense que yo, si no estoy en condiciones de que los ciudadanos puedan transitar con tranquilidad y en las condiciones que deben estar las calles, no puedo tener la responsabilidad de estar pensando en un parque acuático. Los desafíos de la gestión municipal fueron los temas que tratamos con la intendenta Dora Bogdan. En este caso nos habla de la obra pública y cuáles son las prioridades para la gestión. Nosotros tenemos un ejido muy grande, porque nosotros tenemos hasta donde es la rural, donde es el bachillerato rural, y hasta el aeroclub. Claro. Así que vos imaginate todo lo que tenemos que estar cubriendo. Nosotros de maquinaria estamos bien, pero obviamente que con esto, te vuelvo a repetir, de la inundación, los trabajos que tenemos que hacer en los canales, se hizo un sistema de compuerta en el barrio Minuán, que es lo que a mí realmente me interesa comenzar a proteger. Es necesario las calles, no lo desconozco, pero el recurso que tengo lo tengo que destinar a que los vecinos no se nos inunden, porque después lo que significa volver a las casas, las condiciones, perder todo, pasar por ese momento. El esfuerzo que ha hecho cada uno como para tener lo poco o lo mucho que tiene, pero ha sido el esfuerzo y el trabajo de muchos años. Y es así que esa obra salió 114 millones, que son recursos nuestros. Después tenemos las 100 viviendas que necesitamos hacer la planta de fluentes cloacales que atiende todo ese sector, porque yo no puedo permitir de que con todo el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho y toda la intermediaria, realmente, que yo agradezco a la diputada Marcela Antola,
que fue la que logró destrabar a nivel nacional las 100 viviendas, porque hemos sido unos privilegiados en la provincia de Entre Ríos, porque el gobierno nacional es el único plan que está haciendo los desembolsos. Así que nos faltan 2 desembolsos que están pendientes, ya se está terminando toda la parte eléctrica de afuera, la de adentro ya está, falta después para la infra y estaríamos en condiciones de sortearla. La gente tiene muchísima expectativa y necesidad ante todo, y tener su casa propia para mí, tanto la educación como la vivienda para mí son pilares totalmente necesarios, fundamentales, y que el municipio tiene que estar presente y acompañar. El formato de lo que es IAPB no lo tenemos más, los barrios que tenemos del IAPB. Ahora tenemos estos primeros programas que tenés que tener tu terreno para poder ingresar en el sorteo, y que ellos lo que te hacen es bajar los fondos y es por cuenta tuya que edificás con cualquier sistema de construcción. Y por eso yo lo que quiero es a la brevedad estar subiendo la ordenanza, que es el tener tu terreno, para poder acompañar a todo aquel vecino que mediante una cuota pueda comprar un terreno para que después tenga la posibilidad de ingresar en estos programas de IAPB o cualquier otro tipo de formato que tenga la posibilidad, porque tal vez que puede ser una prefabricada o con otro sistema. Es decir, que la impronta que nosotros veníamos acostumbrados cambió totalmente, y yo me tengo obviamente que ayornar. El 19 de marzo, Gualeguay cumplió 242 años de su fundación. Estuvimos allí, en el lugar que la vio nacer, la Plaza Constitución. Ya Gualeguay llegando a sus 242 años, hoy en día podemos decir que es una de las ciudades más añejas, más antiguas de la provincia. Y bueno, y este lugar justamente donde estamos, la Plaza Constitución, es un ícono justamente con la historia gualeya, porque es el lugar justamente que se eligió primeramente para desmontar en su momento, bajo las órdenes de don Tomás de Rocamora, para justamente realizar la fundación de la villa de Gualeguay. ¿Qué había en este lugar cuando llegó don Tomás de Rocamora? Bueno, este lugar era todo monte, lo que pertenecía, digamos, a lo que era la selva montielera. Imagínate que esto en pleno enero que vino Rocamora para estos lados, ya lo vivimos hasta hoy en día, mosquitos y demás. Cuando llegó a este lado lo eligió justamente, era todo monte como te decía, lo eligió porque estaba en cercanía del río Gualeguay, que el río en su momento era una vía de comunicación súper importante para comunicar justamente hacia Buenos Aires, un río navegable hasta Buenos Aires, y eso era una línea de comunicación importantísima para la época. Por eso que eligió este lugar, y lo primero que se montó fue lo que es la manzana, las 4 manzanas que ocupa hoy la Plaza Constitución, y alrededor de 5 o 6 cuadras a la redonda, en donde dio misa en su momento el cura párroco, y así un 19 de marzo del año 1783 se funda la villa de Gualeguay. Bueno, y como todo casco histórico, o al menos de las principales ciudades de Entre Ríos, tenemos la jefatura de policía, tribunales, una de las iglesias más importantes de la ciudad. Exacto, siempre se respetó a la cuadrícula castellana, digamos, como en su momento era el virreinato del Río de la Plata, estábamos bajo las órdenes de España. Entonces siempre, según la costumbre española, era cuando se hacía una villa, un pueblito, como centro de la plaza y alrededor los edificios más importantes. En este caso, Gualeguay no fue la excepción, entonces tuvo alrededor de la plaza principal lo que era la parroquia, lo que era donde hoy ocupa la jefatura, donde estaba la milicia, digamos, lo que era la comandancia, también funcionaba el primer correo de la ciudad, y así también las casas de las diferentes autoridades del pueblo. Uno de los más, podemos decir, antiguos edificios, digamos, sería porque después se fueron renovando desde la época de la fundación, digamos, pero uno de los más antiguos, estamos hablando tanto de la iglesia de San Antonio como de lo que hoy es la jefatura de policía.
Anteriormente a los edificios que vemos hoy había otros edificios, pero a través de los años se fue mejorando lo que era el tema justamente de la estructura. Hoy en día, si hablamos del edificio típico de la zona de la Plaza Constitución, es la Iglesia San Antonio, que el edificio que vemos hoy fue inaugurado en el año 1882. Bien. ¿La Constitución, el monumento, cuándo llegó? Y el monumento, esto también es importante destacar porque la plaza principal que tiene Gualeguay lleva el nombre de la Constitución, justamente porque Gualeguay en su momento, cuando Urquiza hace este levantamiento junto con otros caudillos ante Rosas, Gualeguay fue uno de los primeros poblados en adherirse a su causa, colaborando con hombres, con caballo, ganado, mercancía, todo lo que sea necesario para enfrentar, podemos decir, a Rosas. Es así que había una muy buena relación con Urquiza, Gualeguay, y después de que se hace la Confederación Argentina, Urquiza asume como el primer presidente, se logra ese gran fruto importante que es la Constitución. Gualeguay decide poner a su plaza más importante el nombre de Constitución, y la torre que hoy vemos en el centro de la ciudad, en su primer momento fue para albergar ahí a la copa que le obsequió Urquiza al pueblo de Gualeguay, que es la que encontramos casi al frente de la iglesia. Pero una copa que con las dimensiones de la torre queda como no se podía apreciar mucho, entonces se decidió cambiarlo de lugar hasta donde está actualmente la copa, y en la torre donde iba este obsequio de Urquiza se decide mejorar el monumento, que alogaría, digamos, lo que está representando a la Constitución. Si uno lo ve con más detalle, esa hermosa estatua, que muchos la confunden con la Estatua de la Libertad. No es eso, pero tiene que ver con la libertad, porque fue como, después de la opresión de Buenos Aires a los pueblos del interior, fue como una liberación, digamos. Y esa estatua está ahí desde el año 1900. Y este es un lugar que nosotros tenemos que cuidar porque justamente es parte de nuestro hogar, nuestro Gualeguay. Así que invitando a todos que puedan recorrer también, porque es un lugar ya desde la historia elegido por los gualeños y también por los turistas que se sorprenden de la hermosa plaza que tenemos, con la arboleda que posee, el jardín que posee. Así que, y también destacar que este es el lugar histórico más antiguo que tiene la ciudad, porque justamente, como les decía al principio, fue el primer lugar para desmontar por órdenes de Rocamora, para así dar misa y luego lo que es la fundación de nuestra ciudad. MPS, Comercio Exterior de Mariano Pérez, Estudio Jurídico y Aduanero, Despacho de Aduanas, Logísticas de Exportación e Importación, Agenciamiento Marítimo y Terrestre del Transporte. Atendemos en Galarza 1237, Oficina 3, Concepción del Uruguay, con corresponsalías en varios puntos del país. MPS. Estamos llegando al final de este segundo programa y esperamos que les haya gustado tanto como a nosotras hacerlo. Claro que sí, pero para mantenerte informado no tenés que esperar hasta la próxima semana. Podés seguirnos, como le contábamos antes, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, en X, en YouTube y mucho más. Pero la próxima semana tenemos una nueva entrega del Metrónomo. Nos encontramos aquí en la pantalla de Canal 2 y en YouTube para todo el mundo la próxima semana.